Este caso es realmente impresionante. Él es Pietro Maso. Nació en la provincia de Verona, en San Bonifacio, en 1971. O sea que para el momento de los hechos tenía 20 años. Tenía 19 porque todavía no había cumplido los 20. Los hechos se dieron en 1991, específicamente en abril. Pietro Maso era un joven que había crecido con unas ciertas dificultades de salud, por lo que los padres lo sobreprotegieron, lo consintieron. Es el menor de tres hermanos y el único varón. Es hijo de la familia Maso, de Antonio Maso y de María Rosa, dos personas dedicadas a trabajar el campo, se convirtieron en unos empresarios del campo y terminaron teniendo cierto éxito económico. Tenían dos hijas mujeres, que eran Laura y Nadia, y en el 71 nace Pietro. Pietro crece en el marco de esta sobreprotección, en un ambiente de mucha austeridad y un ambiente bastante religioso. Vivían en un pequeño pueblo de no más de 5.000 habitantes que se llama Montechia di Crosara, que queda al norte de Italia en la provincia de Verona. A la edad de 15, 16 años, Pietro empieza como a salirse del cascarón y se convierte en una persona realmente popular, con un cierto carisma, con una actitud atrayente y termina siendo incluso hasta un líder dentro del contexto de Montechia di Crosara. Se convierte en una persona ambiciosa, una persona a la que le gustaba vestir bien y adquiere una cierta afición por el dinero. Llega a la mayoría de edad, intentó trabajar con su padre, la cosa de pronto no funcionó como el padre esperaba, no le duraban mucho los trabajos, pero necesitaba para mantener el ritmo de vida que pretendía llevar, pues producir. Entonces terminó consiguiendo trabajo en un supermercado como cajero frente a su casa. Visitaba con frecuencia discotecas, pues en el ambiente nocturno se estaba convirtiendo en alguien bastante popular. Y tenía Pietro cuatro amigos. Uno muy especial para él, que era Giorgio, digamos que el más cercano a él, el inseparable, el que lo admiraba, lo veneraba, lo idolatraba. Prácticamente había una especie de dependencia entre ellos dos. Giorgio porque necesitaba de la aprobación de una persona como Pietro y Pietro porque una persona como Giorgio le daba esa admiración que Pietro apreciaba tanto. Los otros dos eran Paolo y Damiano, que era menor de edad al momento de los hechos. ¿Qué sucede? En el marco de esta dinámica de querer tener cosas, de necesitar de dinero fácil para poder financiar la vida que pretendía llevar, la relación de Pietro con sus padres se estaba complicando un poco en la medida en que los padres veían que Pietro estaba llevando una vida muy superficial, banal, se lo reclamaban, no sabían de dónde sacaba tanto dinero y había cuestionamientos y eso como que generó en Pietro una animadversión hacia sus padres que después se convertiría naturalmente en algo letal. Y un fatídico día a Pietro se le ocurre la brillante idea de acabar con la vida de sus padres. Se lo comenta a Giorgio naturalmente esto le parece una locura, pero como siempre estaba pretendiendo la aprobación de Pietro, no le cuestionaba nada. Entonces dice, ok, tenemos que hacerlo, pero trataba de dilatar el asunto. El punto es que terminan contándole también a Paolo y a Damiano para entre los cuatro ejecutar la acción, enviar a los padres de Pietro Maso al otro mundo. Se les ocurren varias ideas y prácticamente empiezan a elaborar el plan para ejecutarlas. La primera, contratar un psicólogo. Esta no funcionó mucho porque no lo encontraron. Entiendo que en el Vicentino, que es muy vecino a la provincia de Verona, bueno, intentaron encontrar a alguien, pero fracasaron en esa tentativa. Un segundo plan que también les fracasó fue explotar la casa a través de una maniobra con pimpinas de gas, cosa que tampoco funcionó porque no tenían mucho conocimiento acerca de qué hacer para que en efecto explotara. Y otro plan que también fracasó fue cuando Pietro le dice a Giorgio, bueno, hagamos esto por separado, primero hagámoslo con mi madre, María Rosa, y luego hagámoslo con mi padre. Entonces, un día que tengo que recoger a mi madre en el auto, ella va al lado mío, tú vas detrás,
y cuando vayamos camino creo que iban a la iglesia, cuando vayamos camino a la iglesia, tú la atacas. En efecto, él recoge a su mamá, Giorgio iba detrás, y al parecer Pietro, imagínense este cuadro, Pietro al lado de su madre, esperando que su mejor amigo que estaba atrás acabara con su vida, y lo afanaba mirándolo por el retrovisor. Pero Giorgio al parecer se bloqueó y no fue capaz de hacerlo. Llegaron a su destino y el plan fracasó. ¿Qué pasó? Un día de 1991, Giorgio al parecer tenía un dinero. En ese momento en Italia no circulaba el euro, no existía el euro, sino la lira, y Giorgio tenía 25 millones de liras, no sé si se los había prestado un banco, los había ahorrado para comprar el automóvil que quería comprar. Cuando Giorgio se lo dice a Pietro, Pietro inmediatamente le dice que se lo preste, que igual ellos van a ejecutar un plan para él obtener la herencia que les permitirá darse la vida y el lujo que quieren darse. Giorgio, sometido a la personalidad y al control de Pietro, termina dándole este dinero con el cual van a discotecas, compran ropa, se dan esta serie de lujos superficiales que a Pietro tanto le gustaban y dispone de ese dinero. ¿Qué pasó? Que hubo un momento en el que ya Giorgio estaba días después o semanas después necesitando el dinero, se lo pide y como Pietro no lo tenía, lo que Pietro hace es tomar la chequera de su madre y falsificar la firma de su madre girándole a Giorgio un cheque por 25 millones de liras. A este punto, después de haber hecho eso, como se iban a dar cuenta tanto su padre como su madre de esto que había hecho con el cheque, entonces tenían que fijar una fecha, según Pietro, para acabar con la vida de sus padres antes de que se dieran cuenta de lo que había hecho con el cheque. Y la fecha que disponen es el 17 de abril de 1991. Llega el día, son las 11:10 de la noche, los padres de Pietro Masso estaban por fuera. Cuando regresan, ya estaban al interior de la casa los 4 jóvenes, o sea, su hijo y los 3 amigos, esperándolos para acabar con sus vidas. Al ingresar, el señor Antonio se da cuenta de que no hay energía. Él supone que se bajaron los tacos y se dirige a la cocina a darse cuenta qué sucedía con la energía. Cuando él ingresa a la cocina, lo reciben Pietro, que tenía un tubo de hierro, y su amigo Giorgio, que creo que tenía una sartén, y empiezan a golpear. Ellos al parecer pensaban que acabar con la vida de alguien era algo automático, que no iba a ser complicado, y esto les causó una cierta dificultad. Lo golpeaban, intentaban sofocarlo, y la cosa no era tan fácil, entre otras cosas porque paralelamente a eso ingresa la señora María Rosa y estaban allí esperándola Damiano y Paolo, que la atacan, pero tampoco lograban acabar con su vida. En tanto, Pietro termina teniendo éxito en la empresa de acabar con la vida de su padre y se acerca a ayudar a sus amigos Damiano y Paolo para acabar con la de su madre, como en efecto lo hace. Cuando ya están allí los cuerpos sin vida, según el plan que habían preestablecido, entonces se dirigen, naturalmente si estaban sucios se limpian, se cambian, se dirigen a una discoteca cercana para tratar de armar una coartada a la que no pueden ingresar porque estaba cerrada, porque había un cumpleaños, entonces les toca dirigirse hacia otra discoteca que es la que les permitirá posteriormente armar esa coartada. Después de estar ahí un par de horas, cuando ya se dejaron ver, entonces Pietro lleva a sus amigos a sus casas y se dirige, según lo planeado, a su propia casa para encontrarse con la escena y montar el teatro que previamente habían planeado. Llega a casa, ve la escena, toca la puerta de los vecinos, escandalizado, fingiendo que estaba realmente en shock por lo que acababa de encontrar, y los vecinos llaman a la policía. La policía llega e inicia la investigación. Las hermanas de Pietro naturalmente reciben la noticia, devastadas con la situación, devastadas también por el hecho de que su hermano consentido, el menor, se había topado con esa escena, una escena espantosa. De hecho, esa noche duermen con su hermano, consolándolo por lo que acababa de vivir. Bueno, el 19 de abril, o sea, 2 días después de los hechos, un funcionario del banco llama a los hermanos Masso, a Nadia, a Laura y a Pietro,
Lo cita para contarles que la señora María Rosa había girado un cheque de 25 millones de liras a nombre de Giorgio, el amigo de Pietro. Esto resultaba supremamente extraño tanto para Nadia como para Laura. Laura, una de las hermanas de Pietro, al llegar a casa se topa con una pequeña libreta en donde se da cuenta que alguien había practicado la firma de su madre y lo conecta naturalmente a este cheque que extrañamente se le giró a Giorgio. Informa a la policía que además estaba ya sospechando que algo no cuadraba en todo lo que había sucedido. Por otro lado, había otra persona de nombre Michele que al parecer estaba en el bar en un momento en el que Giorgio, Pietro, Paolo y Damiano estaban hablando del tema, como planeando lo que posteriormente hicieron, a lo que Michele no le prestó mucha atención, pero al enterarse de lo sucedido lo conectó con lo que había escuchado y dijo definitivamente fueron ellos y le informó a la policía. En fin, frente a tanta evidencia que una a una se iba sumando, no tuvieron más remedio que confesar lo que hicieron. Son arrestados y se da inicio al proceso. El proceso inició el 12 de febrero de 1992 y terminó el 29 de febrero del mismo año. Recordemos que Damiano era menor de edad, entonces el proceso de Damiano se da por separado y él también termina condenado. En el caso de Pietro y sus amigos Giorgio y Paolo, este proceso sí se dio conjuntamente y ellos también terminaron siendo declarados culpables. A Pietro le dan 30 años, a Giorgio y a Paolo les dan 26 años de prisión y Damiano, en el otro contexto que ya les comenté, termina siendo condenado a 13 años. Curiosidades que se dieron durante todo este interprocesal entre una instancia y otra es que Pietro insistió en reclamar su herencia porque pensaba tener derecho a ella. En el año 2008, Pietro empieza a tener permisos para trabajar. En ese momento fue noticia en Italia que él tuviera una especie de semilibertad y mucha gente estaba indignada de que una persona, después de haber cometido semejante delito, tuviera la posibilidad de reencontrarse con la libertad. Y en el 2015, a raíz de un indulto que redujo unos 3 años de los 30 por los cuales fue condenado, más otra serie de reducciones por buena conducta, etcétera, es oficialmente dejado en libertad. O sea que terminó por cumplir 22 años de cárcel. Antes de salir de la cárcel, él conoce a una mujer con la que se escribía e incluso se casa, pero en 2016, ya estando en libertad, se divorcia. Divorcio que coincide con algunos problemas de dependencia de sustancias y con un proceso que se le abrió porque supuestamente había extorsionado a sus hermanas durante esa época, quizá con el propósito de pedirles parte de la herencia. No se sabe mucho de él, quiso hacer una cierta aparición pública, como con la intención de convertirse en una celebridad. Incluso publicó un libro y al final, después de recuperarse de su problema de adicción, terminó como jardinero en un pueblo que se llama Séptimo di Pescantina y posteriormente, no sé si en la actualidad todavía lo es, trabaja como mesero en alguna ciudad de España. Cuéntame una cosa, ¿tú crees que una persona, después de haber enviado a sus padres al otro mundo, merece ser libre? Cuéntame, te leo.